Hola gatunas, ¿qué tal? El día de hoy voy a continuar con la lectura del libro El gato que curaba corazones y vamos a continuar con el capítulo número 8. Van a ver más movimiento. Van a ver mucho más movimiento aquí en el cuarto, como ya se dieron cuenta, porque tenemos más rescates, entonces pues será más divertido, ¿ok? Capítulo 8. Volví tarde al número 78, porque Tiger y yo nos habíamos entretenido acechando entre los arbustos y jugando con las hojas caídas mientras esperábamos a que regresara Jonathan. Pero se hizo tarde, el cielo se oscureció y a mí me entró hambre. Puesto que había renunciado a zamparme el ratón, llevaba desde el desayuno sin comer nada, así que volví a regañadientes a casa de Claire. Entré por la gatera y la encontré en la cocina. «Hola, Alfie», dijo, al tiempo que se agachaba para acariciarme. «¿Dónde has estado todo el día?», me preguntó. Respondí con un ronroneo. Ella abrió un armario y cogió una lata de comida para gatos. Luego abrió un cartón de leche especial para gatos. «Con tu permiso», pensé, mientras empezaba a engullir. Cuando hube terminado me limpié a fondo los bigotes y observé a Claire mientras ésta recogía la cocina. Cada día que pasaba la iba conociendo un poco mejor. Pese a parecer siempre deprimida, era una joven muy limpia y ordenada, cosa que explicaba el porqué de mi espantoso baño. Nunca dejaba un vaso vacío en la encimera de la cocina. Todo lo lavaba y lo guardaba en su sitio. Y lo mismo sucedía con la ropa. La casa estaba siempre inmaculada, pues Claire limpiaba con frecuencia todas las superficies. Más frecuencia de la necesaria, en mi opinión. Me había comprado unos platos especiales para comer y siempre me los dejaba en el suelo. Pero en cuanto yo había terminado, los recogía de inmediato. Los lavaba para después rociar el suelo con un producto especial y limpiarlo bien. Yo ya era de por sí un gato bastante maniático con el tema de la higiene, pero al vivir con Claire me lavaba más de lo habitual. No quería que me consideraran indigno de su inmaculada casa, y sobre todo no quería que me diera otro baño. Todos los días, cuando Claire regresaba del trabajo, según me había contado, trabajaba en una gran oficina haciendo algo que se llamaba marketing. Se duchaba. Siempre se estaba quejando de la suciedad de Londres. Se ponía el pijama, se servía una copa y luego se sentaba en el sofá. Normalmente empezaba a llorar. En el poco tiempo que yo llevaba allí, ya se había convertido en una rutina establecida. Comía, pero muy poco, y no pude evitar fijarme en que estaba realmente delgada, igual que yo cuando había llegado a aquella casa. Sabía que debía obligarla a comer más, pero no tenía ni idea de cómo conseguirlo. Bebía mucho, sin embargo, de un vaso muy elegante. Siempre tenía una botella de vino en la nevera y se la bebía casi entera prácticamente todas las noches. Me recordó a aquellos vagabundos que me habían amenazado con comerme. Sabía que Claire no era como ellos, pero Botón me había explicado el concepto emborracharse. Y yo tenía la sensación de que Claire se la pasaba bastantes noches en ese estado. Al fin y al cabo, era habitual que después de beberse un par de esas copas, se echara a llorar. Y si bien yo siempre intentaba consolarla cuando se ponía así, por mucho me esforzara, no conseguía que dejara de llorar. Y eso me entristecía porque lo que más deseaba yo era hacerla sonreír o al menos detener sus lágrimas. Hasta el momento había intentado jugar a esconderme detrás de las cortinas para hacerla reír, pero se había comportado como si yo fuera invisible.
En una ocasión hasta me caí del alféizar durante uno de mis intentos por animarla, pero ni siquiera se dio cuenta, y eso que grité de dolor. También intenté llorar con ella, ronronear, acariciarla con mi cálida cabecita y hasta dejarle mi valiosa cola para que jugara con ella. Pero nada, cuando estaba triste se alejaba de todo, incluido yo. Por la noche, cuando iba a acostarse, yo la acompañaba y dormía en un sillón, a su lado. Me había puesto una mantita, así que estaba la mar de cómodo y además, desde allí podía vigilarla. Echaba alguna que otra cabezadita, pero en realidad me pasaba casi toda la noche mirándola mientras dormía y tratando de hacerle saber que no estaba sola. Cuando sonaba su despertador por la mañana, saltaba a su cama y le lamía suavemente la nariz. Deseaba que se sintiera querida todos los días al abrir los ojos igual que yo. Y sin embargo, yo también me sentía triste a veces. Velar por Claire era emocionalmente agotador, pero estaba convencido de que si me atenía a mi plan de ayudarla, tarde o temprano sabría cómo hacerlo. La respuesta debía de estar en alguna parte. Aquella noche acabábamos de entrar en la salita, ella con su copa, yo con el juguete relleno de menta gatuna que tan amablemente me había regalado, cuando sonó el timbre. Claire, un tanto sorprendida, fue a abrir la puerta. Yo la seguí, pegado a sus piernas para protegerla. En el umbral había un hombre. Al principio pensé que era el hombre de la foto, pero después de observarlo más atentamente, descubrí que no era él. Sin embargo, recordaba haberla visto en alguna de las fotos. Era el hermano de Claire, Tim. Claire no parecía muy contenta de verlo. «No has tardado mucho en abandonarte al cliché», dijo. «¿De qué estás hablando?», le espetó ella. «Solterona con gato». «Lo siento, Claire, es broma». Tim sonrió, pero ni Claire ni yo lo imitamos. Nos apartamos los dos para dejarlo pasar y lo seguimos hasta la salita. «¿Qué haces tú por aquí, Tim?», le preguntó, al tiempo que le indicaba con un gesto que se sentara. Yo permanecí junto a ella. «¿Es que no puedo visitar a mi hermana?», respondió el joven. Intentó acariciarme, pero yo arqué el lomo para alejarme de él, pues aún no sabía si era amigo o enemigo. «¿Y este quién es?». «Alfie. Venía incluido en el precio de la casa». «Bueno, da igual. ¿Por qué no me has dicho que ibas a venir? No creo que pasaras casualmente por aquí». «Solo estoy a hora y media de aquí, Claire, y se me ha ocurrido así, sin más». Claire observó atentamente a su hermano mientras éste se sentaba en un sillón. Salté a su regazo al tiempo que le lanzaba a Tim una mirada altiva, aunque no estoy seguro de que tuviera el efecto deseado. A veces es complicado ser tan mono como yo, porque ni las personas ni los demás gatos me toman en serio. «Bueno, al menos podías haber llamado, ¿no?», insistió Claire. «Vale, vamos al grano». «¿No me vas a ofrecer ni una copa?», preguntó. Ella negó firmemente con la cabeza. «Mamá me ha pedido que viniera. Está preocupada por ti. Solo han pasado 6 meses desde que Steve te dejó. Lo vendes todo. Te trasladas a 4 horas en coche de tu hogar de papá y mamá, de tus amigos y de tu trabajo, para irte a Londres, que no es exactamente una ciudad cordial, sino un lugar en el que jamás has vivido y en el que no conoces a nadie. Pues claro que estamos preocupados, más que preocupados, y mamá está muy angustiada». «Vale, pues ya podéis dejar de preocuparos. Mírame, estoy a la mar de bien», dijo, aunque tanto su voz como su expresión detonaban enfado. «Claire, te estoy mirando y no me parece que estés precisamente bien».
Claire suspiró. Tim, necesitaba marcharme. ¿Por qué no puedes entenderlo? Steve me dejó por otra mujer y ahora vive con ella en la misma calle en la que teníamos nuestra casa, o sea, muy cerca de papá y mamá. No soportaba la idea de verlo a diario con la otra. ¿Qué es lo que habría sucedido si me hubiera quedado? Creo que tendríais que estar orgullosos de mí. Me divorcié sin hacer ningún alboroto como quería. He vendido nuestra casa, he encontrado un trabajo estupendo y me he comprado esta casa. Y todo eso lo he hecho con el corazón destrozado. Se interrumpió para secarse las lágrimas de la mejilla. Yo me acurruqué junto a ella todo lo que pude. Y eso es genial, Claire, dijo Tim, que también hablaba con voz más suave. Pero lo que nos preocupa es cómo estás de verdad. Todo lo que has hecho es fantástico, pero no eres feliz, y mamá cree que estás demasiado lejos. ¿Por qué no me haces un favor? Ve a pasar un fin de semana a casa cuando puedas y así la tranquilizas. A mí me pareció una buena idea. Claire vería a su familia y yo tendría la oportunidad de explorar mi entorno un poco más a fondo, sin tener que preocuparme por ella. ¿Era una actitud muy egoísta por mi parte? Deseé que no. Mira, Tim, vamos a hacer un trato. Yo prometo ir a casa un fin de semana si tú prometes decirle a mamá que me has visto y que te parece que estoy bien. Vale, hermanita, lo haré, pero ¿no podrías ofrecerme ni una taza de té antes de emprender el largo camino de vuelta? Cuando comprendí que Tim podía ser un aliado para ayudar a Claire, decidí que podíamos ser amigos. Jugamos juntos con algunos de mis juguetes y me gustó que se pusiera a cuatro patas para corretear conmigo, sin que al parecer le preocupara estar haciendo el ridículo. Me tumbé sobre el lomo, con las patas en alto, y le permití que me hiciera cosquillas en la barriga, una de las cosas que más me gusta en este mundo. Mientras jugábamos, me pidió que cuidara de su hermana, y yo traté de decirle que lo haría. Noté el peso de la responsabilidad que acababa de asumir, pero estaba dispuesto a soportarlo. Cuando despedimos a Tim, me pregunté si sería un buen momento para escabullirme e ir a ver si Jonathan ya había vuelto a casa, pero Claire me cogió en brazos y me llevó a la cama. Capítulo 9. Llegué de nuevo al número 46 cuando empezaba a amanecer. Claire me había dicho que ese día entraba a trabajar muy temprano, y si bien se tomó la molestia de dejarme comida, se marchó corriendo sin hacerme ni una caricia. Traté de no mostrarme ofendido. Los humanos son así. Siempre tienen muchas más cosas en la cabeza que nosotros los gatos. Sin embargo, ese detalle reforzó mi convicción de que necesitaba más personas dispuestas a cuidar de mí. Entré por la gatera. La casa estaba muy silenciosa, tanto que casi resultaba inquietante. También estaba a oscuras, pues las cortinas estaban corridas y las persianas bajadas. Sin embargo, como los gatos somos animales básicamente nocturnos, se nos da muy bien ver en la oscuridad y utilizar los otros sentidos para movernos. Yo ya era todo un experto en esquivar los peligros de interior como muebles y los exteriores, como árboles y otros animales. Me pregunté por un momento qué se sentiría siendo Jonathan, con todo aquel espacio pero sin nadie con quien compartirlo. Cuando vivía en mi antiguo hogar y tenía mi cestita, me acurrucaba en un ladito y trataba de estar lo más cómodo posible. Si la cesta hubiese sido de mayor tamaño, no me habría parecido un hogar. De hecho, cuando mejor me sentía era cuando Agnes se metía en mi cesta y dormíamos juntos. Me encantaba la sensación de calidez y comodidad que experimentaba cuando estaba a su lado.
y eso es algo que echaré de menos todos los días de mi vida. Me pregunté si Jonathan se sentía igual y si ese era el motivo de que aquella mujer estuviera en la casa el día anterior. ¿Se acurrucaban el uno junto al otro como hacíamos Agnes y yo? Probablemente sí, pensé, aunque dado que Jonathan no la trataba demasiado bien, lo más probable era que la mujer no volviera. Me senté en el recibidor, a los pies de la escalera. Uno de los muchos inconvenientes de la casa de Jonathan era la ausencia de moqueta. Todos los suelos eran de madera, cosa que para un gato podía ser de lo más divertido. Me lo había pasado en grande deslizándome sobre el trasero. Pero también era muy frío y además echaba de menos una moqueta que arañar. Encima, en lugar de cortinas con las que poder jugar, había unas cosas rígidas que no eran demasiado divertidas. Comprendí, una vez más, que aquella casa no estaba pensada para un gato, pero aún así me sentía irresistiblemente atraído. Tras lo que me pareció una eternidad, en lo alto de la escalera apareció un desaliñado Jonathan, vestido aún con el pijama. Parecía cansado y no muy aseado. Vamos, como yo antes de acicalarme. Se detuvo y me observó fijamente, aunque no puede decirse que pareciera contento de verme. Por favor, dime que no has sido tú quien ha dejado el ratón muerto en mi felpudo, dijo irritado. Le dediqué mi mejor ronroneo como si quisiera decir de nada. Feo gato. Creí haberte dicho que no quiero verte por aquí. Parecía muy enfadado cuando pasó junto a mí, camino de la cocina. Cogió una taza de un armario y empezó a toquetear los botones de una máquina. Vi caer el café en la taza. Luego se dirigió a la nevera, que parecía más bien una nave espacial, y sacó un cartón de leche. Mientras vertía un poco en su taza, me relamí los bigotes, esperanzado. Jonathan me ignoró, así que maullé a voz en grito. Si crees que te voy a dar leche, lo tienes claro, me soltó. Sinceramente me lo estaba poniendo difícil. Maullé de nuevo para expresar mi desaprobación. No necesito una mascota, prosiguió, mientras bebía un sorbo de su taza. Lo que necesito es paz y tranquilidad para intentar reorganizar mi vida. Estiré bien las orejas para demostrarle que estaba interesado. No necesito ratones muertos en la puerta, muchas gracias, ni tampoco necesito a nadie que interrumpa mi tranquilidad. Ronroné de nuevo, esta vez con la intención de ganármelo un poquito. Ya es lo bastante malo para estar de nuevo en este puñetero país, con el frío que hace. Me miró como si estuviera hablando con un ser humano. De haber podido, le habría contestado que tampoco hacía tanto frío, pues al fin y al cabo estábamos en verano. Echo de menos Singapur, prosiguió. Echo de menos el calor y el estilo de vida. Cometí un error y ya está, se acabó. De vuelta aquí. Ni trabajo ni novia. Hizo una pausa para beber otro sorbo. Entorné los ojos al darme cuenta de que estaba empezando a abrirse. Ah, sí. Le faltó tiempo para dejarme cuando perdí el trabajo. 3 años pagándoselo todo y no dedicó ni un día a consolarme antes de largarse. Y sí, fue una suerte que tuviera dinero para comprar esta casa. Pero no nos engañemos, tampoco es que esto sea el puñetero Chelsea, ¿verdad? No sabía muy bien qué era Chelsea, pero intenté expresar que estaba de acuerdo con él. Satisfecho, sacudí la cola en un gesto triunfal. No me había equivocado. Estaba triste y se sentía solo. No era solo un tipo gruñón, aunque desde luego lo era bastante. Sin embargo, vi una oportunidad pequeña, pero oportunidad al fin y al cabo. Jonathan necesitaba un amigo y aquí
servidor podía ser el mejor de los amigos. ¿Y por qué estoy hablando con un gato? Ni que pudieras entenderme. ¡Qué poco sabía!, pensé, mientras él apuraba el resto del café. Para demostrarle que sí lo entendía, me restregué contra sus piernas y le ofrecí el cariño que sin duda tanto necesitaba. Pareció sorprendido, pero no se apartó de inmediato. Decidí tentar a la suerte y salté a su regazo. Pareció de nuevo sorprendido. Justo cuando parecía a punto de ablandarse, sin embargo, se enfureció. «Vale, voy a llamar a tus dueños para decirles que vengan a recogerte», dijo furioso. Cogió suavemente mi placa e hizo lo mismo que había hecho Claire, marcar el número. Al ver que no daba señal, chasqueó la lengua y pareció contrariado. «¿Dónde narices vives?», dije. Lavé la cabeza para mirarlo. «Bueno, tienes que irte a casa. No puedo pasarme el día aquí encerrado ocupándome de ti. Tengo que buscar un trabajo y quitar una gatera», dijo. Antes de marcharse, me lanzó una mirada perversa. Sin embargo, yo estaba bastante satisfecho. En primer lugar, había empezado a hablar conmigo, lo cual era muy buena señal. Y en segundo lugar, no me había echado. Había salido de la cocina sabiendo que yo aún estaba en su casa. Tal vez estuviera empezando a caerle bien. Puede que aquel hombre fuera un caso claro de perro ladrador, poco mordedor. Tímidamente lo seguí arriba, pero me mantuve apartado mientras echaba un vistazo. Quería saber más cosas de él, así que pensé que observarlo sería una buena idea. Era un hombre alto y sin un gramo de grasa. Yo me enorgullecía de mi aspecto y, según parecía, Jonathan también del suyo. Es decir, que en ese sentido también teníamos algo en común. Se dio una larga ducha en una habitación que comunicaba con su dormitorio y cuando salió abrió un largo armario empotrado y eligió un traje. Una vez vestido estaba muy elegante, como aquellos hombres de las pelis en blanco y negro que tanto le gustaban a mi Margaret. Decía que aquellos hombres eran apuestos galanes de los que ya no quedan. Estoy convencido de que Margaret le habría dado el visto bueno al aspecto de Jonathan. Bajé silenciosamente para que no descubriera que lo había estado observando y lo esperé de nuevo al pie de la escalera. «¿Sigues ahí, Alfie?», dijo, aunque ya no parecía tan hostil como antes. Maullé a modo de respuesta. Él sacudió la cabeza, pero yo no me sentí reconfortado por dentro. Me había llamado por mi nombre. Se dirigió al armario que estaba bajo la escalera, donde guardaban una hilera de relucientes zapatos negros, y eligió un par. Se sentó en las escaleras para ponérselos. Luego cogió una chaqueta del perchero y las llaves que estaban en la mesa del recibidor. «Bueno, Alfie, supongo que esta vez puedes salir tú solito, pero espero no encontrarte aquí cuando vuelva, y tampoco quiero encontrar ningún bicho muerto». Cuando cerró la puerta estiré las patas, complacido. Sabía que podía ayudar a Jonathan. Estaba triste, enfadado y solo, y lo mismo que Claire, me necesitaba de verdad. Lo que ocurría es que aún no se había dado cuenta. Se estaba ablandando, y muy deprisa. Pensé en lo que podía hacer para ganármelo, y se me ocurrió que, pese a lo que había dicho, necesitaba otro regalo. Pero esta vez no podía ser un ratón. Tenía que elegir algo más bonito. Un pájaro. Sí, eso era. Le traería un pájaro. Al fin y al cabo, nada mejor que un pájaro muerto para decirle a alguien: «¿Quieres ser mi amigo?». Horas después, esa misma tarde, dejé el pájaro sobre el felpudo, tal y como había hecho con el ratón. Sin duda, Jonathan comprendería esta vez que quería ser su amigo. Me sentía bastante feliz, así que decidí dar un paseo hasta el final de la calle para disfrutar del sol.
No hacía exactamente calor, pero era un día radiante. Y si se encontraba el lugar adecuado, se podía tomar el sol. Encontré un precioso rinconcito soleado justo delante de una de las casas modernas más feas, que había sido dividida en 2 pisos. Había 2 puertas idénticas, uno junto a la otra, 22A y 22B. Las 2 tenían el cartel de alquilado justo delante y en él figuraba un logotipo que ya había visto varias veces en la calle. Me quedé un rato tumbado disfrutando del sol. Aún no se veían señales de presencia humana en ninguna de las 2 casas, pero tomé nota mental de volver más tarde, pues sabía que los nuevos inquilinos no tardarían en llegar. Y, al fin y al cabo, mi vida seguía siendo bastante precaria. Claire me quería, pero no estaba en la casa de día, y el fin de semana tenía pensado marcharse. En cuanto a Jonathan, bueno, aún no estaba claro qué iba a ocurrir, a pesar de mis esfuerzos. Necesitaba más opciones. Había descubierto que podía apañármelas yo solo, pero no era la clase de vida que yo necesitaba. No quería ser un gato asilvestrado, no quería pelear. Lo que quería era estar en el sofá de alguien o sobre una manta calientita, que me ofrecieran comida de lata, leche y mucho cariño. Yo era esa clase de gatos. Era algo que no podía cambiar y tampoco deseaba hacerlo. Aún conservaba en la memoria el recuerdo de las noches frías y solitarias de los últimos meses, del miedo que me había atenazado constantemente, del hambre, del cansancio. Era algo a lo que no quería tener que volver a enfrentarme jamás, algo que no olvidaría fácilmente. Necesitaba una familia, amor y seguridad. Eso era todo lo que quería, todo lo que ansiaba, lo único que le pedía a la vida. Cuando el sol empezó a ponerse, regresé paseando. Pensé en lo curiosa que podía ser la vida. Tras la muerte de Agnes, me había sentido tan solo que incluso había enfermado. La echaba muchísimo de menos. Mi dueña me había llevado a la temida consulta del veterinario porque había dejado de comer y de hacer mis necesidades. Katy, la veterinaria, le había dicho que tenía infección de vejiga, mientras me hurgaba y toqueteaba. Había dicho que era porque estaba muy triste. Margaret se quedó muy sorprendida, pues no sabía que los gatos pudieran sentir emociones como los humanos. Tal vez no fuera exactamente lo mismo, pero tampoco era agradable. Estaba Agnes y eso me había hecho enfermar. Y Claire estaba de duelo por Steve, el hombre del traje, mientras que Jonathan estaba de duelo por algo llamado Singapur. Vi en ellos el mismo dolor que yo había experimentado y por tanto decidí quedarme con ellos, por si me necesitaban, que es justo lo que haría cualquier gato decente. Bueno, pues espero que les haya gustado. Capítulo 8 y 9 del libro El gato que curaba corazones. Recuerden que tenemos gatitos en adopción. Si conocen a alguien que esté interesado en adoptar o ustedes, pues tenemos aquí bastantes opciones. Ya próximamente también tendremos los bebés de la gatita embarazada. Ahí les estaremos publicando cuántos fueron, las fotos y todo. Adopten.